A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Dialogando con el Pueblo a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia, de la misma forma a través de Red Patria Nueva, para poder reflejar toda la información, el periódico Ahora el Pueblo y la Agencia Boliviana de Información. Hemos llegado como cada fin de semana a poder reflejar a todos ustedes los temas más importantes que se han dado a lo largo de ya esta tercera semana del mes patrio, como es el mes de agosto. Hay mucha información que se va a tocar. Empezando la semana, el presidente ha promulgado la eliminación de las elecciones, la suspensión de las elecciones primarias en primera instancia, después de que esto pasó a través de la Cámara Baja de Diputados, Cámara Alta de Senadores y posteriormente la promulgación por parte del Ejecutivo. Entre otros temas, rumbo a las elecciones primarias, hay mucha información que se ha dado por parte del Ceresi, puntos también de empadronamiento, que va a captar la información para que todos los ciudadanos bolivianos podamos ser partícipes de este próximo 1 de diciembre de las elecciones judiciales. Vamos a estar disolviendo las dudas al respecto y además de los puntos de empadronamiento. Y no nos queremos olvidar también otro punto importante en el económico que tiene que ver con lo social, político. El presidente del Estado ha mandado ya la solicitud al Tribunal Supremo Electoral de la revisión de las 4 consultas que se pretende realizar en un referendo en este próximo 1 de diciembre. Vamos a tocar todos estos y más temas. Pero no me encuentro solo. A través de la radio, a través de la señal satelital, a través de la señal de internet, nosotros les damos la bienvenida en este sábado para poder continuar con el programa Dialogando con el Pueblo. De inmediato vamos a saludar a todo el panel. Se encuentra junto a nosotros la doctora Ángela Gómez, quien es directora departamental del Servicio de Registro Cívico Ceresi La Paz, que nos va a disolver muchas dudas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenas tardes, buenos días, muchísimas gracias por la cobertura y muy complacida por acompañarlos. Muy bien, de la misma forma se encuentra Martín Moreira, analista economista, que es ya amigo de la casa y nos va a acompañar en este programa. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando para hacer EPOs, un gusto estar compartiendo. Hay que hablar sobre temas de coyuntura económica, creo que es necesario para poder descifrar y analizar los planteamientos que se hacen desde el referéndum, el tema de las subvenciones, que creo que son temas de índole nacional. Muy bien, de la misma forma vamos a saludar a Franklin Terrazas, que es parte de las juventudes del Movimiento al Socialismo del Departamento del Beni, que también nos va a acompañar en este programa. Franklin, bienvenido. Muy buenas tardes, queridos compañeros, autoridades distinguidas que tenemos aquí a nuestro lado, ¿no? Primeramente agradecer por la invitación y qué mejor forma que los jóvenes nos empecemos a alzar la voz y que nos escuchen los demás y podamos aportar desde nuestro punto de vista. Muy bien, gracias Franklin. Enseguida se incorpora Humberto Suárez, que es también parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia, la CSUTCB, dependiendo del mes del departamento de Pando. Así que enseguida también estamos con nuestro invitado. Empezamos de inmediato. Se vienen las elecciones judiciales este próximo 1 de diciembre y para eso el Tribunal Supremo Electoral lanzó un calendario. Y en el calendario está estipulado el empadronamiento. Por eso ya le damos el paso a la doctora Ángela Gómez, que nos va a explicar un poco de cómo se está llevando este trabajo de empadronamiento que se han puesto como meta alcanzar a los 100.000 inscritos, por lo menos a nivel nacional. Son números tentativos. Doctora, bienvenida. A ver, cuéntenos un poquito cómo se lleva adelante, por lo menos esto en el Departamento de La Paz. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como lo acaban de señalar, es un tema que estamos cumpliendo en virtud de lo instruido por el Tribunal Supremo Electoral en lo que concierne al calendario electoral en la actividad número 9.
El servicio de registro cívico en realidad se ocupa de cumplir la actividad número 9, ¿no? que se refiere al empadronamiento electoral, al empadronamiento biométrico electoral en modalidad masiva. Entonces, en ese entendido, a partir del día miércoles 21 de agosto hasta el 30 de agosto, nos encontramos ejecutando este trabajo ya. Voy a hablar a nivel departamental porque estamos con toda la información de la ciudad de La Paz y del Alto y las demás provincias. Entonces ya estamos ejecutando nosotros el empadronamiento biométrico electoral de modalidad masiva, ¿no? ¿Para quiénes podríamos señalar? Para aquellas personas mayores de 18 años, que tengan ya 18 años, que ya sean mayores de edad, y también para aquellas personas que vayan a cumplir hasta el 1 de diciembre, hasta el día de las elecciones judiciales, para que puedan emitir su voto en estas elecciones judiciales, ¿no? ¿Qué documento se necesita para llevar a cabo este servicio, este registro o empadronamiento biométrico electoral? Lo que se requiere es solamente la cédula de identidad vigente y obviamente original, ¿no? Ese es el requisito indispensable y único que tendríamos que se señala que es único para que puedan acceder a este servicio. Y obviamente cumplir lo que señala la normativa, la 018 y la Constitución Política del Estado. Así también tenemos otra modalidad para aquellas personas que ya están insertas en el padrón electoral, pero que por algún motivo deseen hacer la actualización de sus datos, como cambio de domicilio o cambio de residencia. Una persona que está viviendo en el Beni, se ha venido a vivir a La Paz, entonces tendrá que hacer su cambio de domicilio para que el día de las elecciones, el 1 de diciembre, pueda emitir su voto. Es importante también disolver las dudas que surgen a través de los medios de comunicación y decía, si yo no he votado, por ejemplo, en la última elección, estoy habilitado, tengo que acercarme a un empadronamiento, ¿cuál es mi situación? Ya, como el servicio de registro cívico se ocupa específicamente en lo que es el operativo al padrón electoral biométrico, ¿no? Lo que nosotros vemos es que si la persona está empadronada, obviamente en el momento oportuno o el momento de las elecciones podrá sufragar. El tema de que si una persona puede estar habilitado o no, eso lo ve el Tribunal Departamental Electoral como otro punto y parte operativo también del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, como ente central y máxima autoridad ejecutiva de lo que es un brazo operativo, el CERECI, Servicio de Registro Cívico, y otro brazo operativo que es el Tribunal Departamental Electoral, pero con tareas diferentes, ¿no? Nosotros nos ocupamos de lo que es el empadronamiento biométrico para que el momento que se haya concluido con esa información se le pase al Tribunal Electoral Departamental y pueda él hacer sus tareas diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Dónde están instalados los puntos? Ciudades capitales, intermedias, provincias. Tenemos un alcance a nivel departamental de La Paz que es muy importante difundirlo. ¿Y hasta cuándo se va a reiterar este plazo para el empadronamiento? Ya, hemos empezado a trabajar el día 21 hasta el 30 de agosto. Son 10 días que tenemos que trabajar, un trabajo arduo, por cierto, y trabajamos incluido sábado y domingo. ¿Por qué? Porque son 10 días calendarios, ¿no? Corridos, que tenemos que realizar este empadronamiento modalidad masivo. Porque no debemos olvidar que este servicio, en realidad nosotros tenemos un servicio permanente. De acuerdo a lo que señala la normativa, tenemos un servicio permanente de lo que es el empadronamiento biométrico. Entonces, todo el año los CERECIs van recibiendo a los usuarios para que se puedan ir empadronando, ¿no? Sin embargo, esta es la característica en este caso masivo, que es específicamente para todas aquellas personas que deseen actualizar sus datos, su dirección, y obviamente los nuevos que se van a registrar puedan en este lapso registrarse y puedan participar de las elecciones judiciales, ¿no? Ahora, ¿en qué puntos estamos a nivel departamental? Es importante señalar que en la ciudad de La Paz, aparte de las oficinas centrales que tenemos en el Prado, en el Teleférico Celeste, en el Teleférico Azul, en el Alto, en la Terminal Metropolitana, y en la zona sur de Los Pinos, se han implementado 9 puntos.
9 puntos también que estamos desde el día de ayer, miércoles 21, con la implementación de estos 9 puntos, con el objetivo de acercar el servicio a los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas que requieren de este servicio. Asimismo, en la ciudad del Alto tenemos 15 puntos, 14 puntos, de los cuales 8 están en los distritos, ¿no? De las subalcaldías de la ciudad del Alto. Y bueno, y tenemos también otros puntos que están en Villa Esperanza, Radio San Gabriel, 16 de julio y Ciudad Satélite. Se ha tratado de implementar estos puntos en lugares estratégicos para que los usuarios, los ciudadanos puedan apersonarse a estos puntos, ¿no? ¿Cuál es la atención que estamos implementando en el Ceres y La Paz? Estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Si bien vamos a hacer turnos para que podamos llegar a toda la población, entendemos que el departamento de La Paz es uno de los departamentos más grandes, con bastante población, entonces hace que eso tengamos nosotros que trabajar más, ¿no? Por el hecho de que tenemos mucha afluencia de usuarios. ¿Qué va a suceder en las áreas rurales? Igualmente tenemos nosotros, tenemos la información, el trabajo que se está haciendo. Estamos llegando a todos los municipios. Estamos llegando a los 85 municipios. Ya vamos a trabajar con las brigadas móviles en todas las capitales de los municipios. Tenemos también brigadas móviles que van a desplazarse por las diferentes localidades, con el objetivo de llegar, ¿no? De llegar a toda la población, tanto del área rural como del área urbana. Tenemos en sí 736 asientos electorales, que equivalen más o menos a un 86% que se tiene estimado llegar, ¿no? Y asimismo tenemos 47 asientos nuevos electorales que se han creado. Entonces tenemos que nosotros llegar como parte y cumplimiento de la normativa. Asimismo, nosotros estamos trabajando con 241 equipos biométricos. ¿Eso qué significa? Todo el kit que se llama, ¿no? Para que pueda operar un operador tanto en provincia como en ciudad y realizar el empadronamiento biométrico, ¿no? Ahora es importante también señalar qué es el empadronamiento biométrico para que toda la población conozca, ¿no? Es un procedimiento que hace posible que pueda estar el titular, el ciudadano, incluido en el padrón electoral biométrico. ¿Y cómo se hace ese procedimiento? ¿Cuáles son las características más importantes? Podemos señalar que es la toma de huella de sus 10 huellas dactilares. Tenemos también lo que es la fotografía facial, porque se le toma la fotografía al ciudadano, y tenemos los datos biográficos, ¿no? Todos los datos personales del ciudadano, su nombre completo, fecha de nacimiento, número de cédula de identidad, y también incluido la nacionalidad y el domicilio. Entonces toda esa información, ese engranaje de información hace que el padrón biométrico o la persona esté ya incorporada en el padrón electoral biométrico, ¿no? Bueno, asimismo, como le había mencionado, estamos nosotros con bastante afluencia de usuarios, ¿no? En este entendido, estamos con esa atención y bueno, desde el día de ayer hemos tenido bastantes filas, hasta ahorita seguimos con las filas y seguramente esta noche vamos a continuar en lo que concierne a la gente, ¿no? A los ciudadanos. Bueno, de alguna manera es importante de que estén desde hoy para que el día 9 o 10 no tengamos más incremento de gente, porque realmente La Paz es bastante grande, mucha población. Muy bien. Otra de las preguntas frecuentes que hacen la población es, ¿se va a ampliar el plazo? Porque los bolivianos lamentablemente estamos acostumbrados en tener un plazo y se extiende y se extiende y se extiende. ¿Cuál es por lo menos la dirección que tienen desde el Ceresi? Bueno, nosotros tenemos un calendario electoral que ha sido emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Ese calendario nosotros los tenemos que respetar. Sobre ese punto, mi persona no tiene competencia para poder manifestarse. Sin embargo, lo que puedo señalar es que tenemos nosotros un calendario electoral, donde ese calendario electoral nos dan todas las etapas que se deben cumplir antes del
día de las elecciones judiciales en este caso. Muy bien, entonces se dará a conocer por las autoridades respectivas y sobre todo que tengamos hasta el 30 de agosto para poder empadronarnos, aquellas personas que han cumplido más de 18 años y los que también cambian de residencia, porque cuando escuchan empadronamiento masivo piensan que toda la gente tiene que ir. Solamente son esos casos, directora. Mayoría de edad, Correcto. cumpleaños hasta el 1 de diciembre Correcto. y cambio de residencia. ¿Son los únicos 3 casos? Correcto. Sí, en realidad esos son los casos que corresponderían, que puedan registrarse en este plan o modalidad masivo del registro de padrón biométrico. ¿Por qué? Porque todo el año tenemos este servicio, ¿no? Entonces los jóvenes que vayan posteriormente a cumplir 18 años, por ejemplo, en diciembre, fines de diciembre, entonces ellos tienen toda la oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces sí, pero en este caso las personas que sí han cambiado de residencia, sí corresponde que se hagan la actualización del dato. Muy bien. De su domicilio. Muy bien, entonces información importante. ¿Dónde puedo encontrar si, digamos, yo me encuentro en la provincia Loaiza, en la provincia Murillo, en la provincia quizá de Copacabana, Manco Cápac, Bautista Saavedra? ¿Dónde puedo encontrar la información para saber en qué parte encuentro mi centro de empadronamiento? El día de hoy estamos nosotros actualizando nuestra información en la página del Facebook. Vamos a socializar y la vamos a publicar porque hemos tenido algunas modificaciones, ¿no?, que se han ido suscitando al momento de iniciar. Le doy un ejemplo, lo que me consultaba anteriormente nuestra amiga periodista, el hecho de que un punto no se había iniciado en la hora establecida fue por problemas de que la dueña de casa no pudo dar sus documentos. Sin embargo, ya todo eso lo hemos arreglado. Entonces ya estamos trabajando de forma normal en la ciudad, tanto en la ciudad de La Paz como en el Alto, y en todas las capitales de provincia también tenemos toda la presencia de las brigadas móviles, y toda esta información nosotros la estamos sacando en la página del Facebook, ¿no?, para que la población pueda revisar y pueda ver dónde pueda apersonarse el día que requiera del servicio. Este sábado y domingo es importante también informar de que estamos trabajando obviamente desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a abrir todos los puntos a nivel de la ciudad, a nivel de la ciudad del Alto, y obviamente también ya se están visitando el área rural. Bien, entonces es importante, es un empadronamiento masivo para que la gente pueda acudir. Por favor, los micrófonos y las cámaras encendidas para la invitación a la población a que pueda inscribirse y no esperar el último día, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad invitar a toda la población paceña de que pueda personarse a los diferentes puntos que tenemos actualmente. También estamos en las oficinas del Ceresi. Vamos a estar trabajando el sábado y domingo desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde el día de ayer estamos ya trabajando hasta el 30 de agosto. Son 10 días que la gente puede apersonarse a realizar su registro al padrón electoral biométrico. Y bueno, recomendar de que no esperemos el último día, ¿no?, porque el último día o penúltimo día vamos a estar con mucha más afluencia de los usuarios, mucha más afluencia de los ciudadanos, y eso hace que se demore un poco, ¿no? Se demoren las atenciones. Muy bien, le agradecemos, doctora. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, así que la liberamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Le dejamos a la doctora Ángela Gómez, directora departamental del Servicio de Registros Cívicos Ceresi La Paz, que nos ha acompañado y nos ha explicado absolutamente todo. Vamos a ir principalmente a la población que está más interesada en esto, que son las juventudes. ¿Cuán importante es participar de esta situación en primera instancia de empadronamiento, Franklin, para después hacer valer tu voto? Porque algo que ha pronunciado el presidente hace poco ha sido un llamamiento a un referéndum, y notablemente la población que más ha crecido son los jóvenes, que comprenden de los años 18 hasta los 45, Franklin. Bueno, buenas tardes, ¿no?, primeramente. La importancia de este referéndum y la participación que tiene que ver, participación masiva de los jóvenes, es muy importante. Porque aquí en este referéndum vamos a ver y vamos a tomar decisiones muy importantes. Uno, el tema de la reelección; otro, el tema de la subvención, el tema de la gasolina, del diésel; y otro, la distribución del escaño.
¿no? Son temas muy importantes que el presidente Lucho, digamos, ¿no?, lo llevó a estas preguntas al referéndum, y me parece acertada lo que hizo el presidente Lucho. ¿Por qué? Porque me gustó la frase la que dice: el camino es y siempre será la democracia, ¿no? Con eso nos quiere decir que el presidente Lucho siempre va a gobernar con el pueblo, va a ser siempre el partícipe el pueblo, va a haber un cogobierno del Estado con el pueblo boliviano. Y esta es una muestra más que el presidente nos está dando la oportunidad de que nosotros los bolivianos realmente veamos y seamos partícipes de importantes tomas de decisiones. Y también hoy en día los jóvenes, que cada vez, como has dicho, somos mayoría, somos básicamente ya el 60%. Y los jóvenes tenemos que estar muy de acuerdo de toda esta información que se nos viene participando. Porque no nos olvidemos que ya hubo un referéndum en el 2016, ¿no?, el 21 de febrero, con el tema de la reelección. Se le dijo que no a Evo Morales con un 52%, ¿no? Se ganó el no en 6 departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Tarija. Y solo ganó el sí en 3 departamentos: La Paz, Oruro y Cochabamba. Pero no fue un sí que haya ganado con mucho, fue con 2%, 3% máximo de diferencia. Y que hoy en día quizás diserto un poco, ¿no?, con el tema de la primera pregunta, con el tema de que la repostulación, yo creo que eso está por demás. Y el pueblo boliviano le dijo que no, una vez. En 2019 se salió a las calles nuevamente, ¿no? Y salieron bajo el eslogan de que fraude y más cosas. Pero todo eso se hubiera podido evitar, todos los problemas que tuvimos, si realmente el presidente Evo Morales haya hecho a un lado. Pero no, por su ambición al poder y su angurria, no soltar ahí específicamente por esa roja dañina que tenía a su alrededor, pasó lo que pasó. Nos tuvimos un golpe. Muy bien. Franklin Terrazas, parte de la juventud del MAS y PCP, del departamento del Beni. Martín, se ha hablado mucho de las elecciones judiciales y creo que mucha gente está pidiendo austeridad en los gastos públicos, en los gastos, y es por eso que el presidente anunció que podría realizarse un referéndum de forma paralela junto a las elecciones judiciales. Esto en lo económico, ¿cómo se puede entender? En primer lugar, creo que las elecciones judiciales tienen un costo ya determinado. Estamos hablando de un costo que va a llevar al país, más o menos son 243 millones de bolivianos, lo que va a costar expresar nuestro voto en los temas judiciales. Ya se ha preparado la logística, se ha preparado los gastos de comunicación, los gastos de papeletas y todo lo que implica esta contienda electoral. Sobre eso no resultaría un gasto mucho mayor y insertar el referéndum, porque ya tenemos toda la logística preparada. Toda la logística se lo ha preparado conjuntamente con el tema del referéndum de las elecciones judiciales, donde se está insertando las 4 preguntas que tienen que ver sobre la consulta que está haciendo el Estado en temas sociales, políticos y económicos, ¿no? Entonces no va a meritar mayor gasto, tal vez a un gasto que será un poco el gasto en comunicación, que es en difusión. Hay que sociabilizar, hay que indicar a la gente cómo son los procesos, qué significa quitar la subvención, qué significa dejar la subvención, a qué se está apuntando con el tema de los escaños, qué es la reelección. Son temas de socialización que sí se tienen que hacer. Y el otro es en la impresión de la papeleta. Más de eso creo que no tenemos un gasto trascendental que pueda ser justificado por la oposición como una excusa para que no se realice un evento donde todos podamos opinar y decidir por el futuro del país. Muy bien, entonces significaría una reducción sustancial muy fuerte en una intención de un referéndum normal. Claro que sí, ha sido muy bien planteada por el presidente. Creo que se ha esperado que ya las judiciales sean un hecho
para plantear un referéndum donde se puede insertar estas preguntas y a la vez nosotros, teniendo los resultados de las judiciales, también tengamos los resultados del referéndum, que me parece muy interesante porque también está la logística ya lista para contar las respuestas por el sí, por el no, o contar las respuestas. Ahí va a haber gente destinada haciendo ese trabajo. Entonces se tiene toda la logística armada, porque armar una nueva logística, armar las preguntas, armar el tema de comunicación, armar todo eso te va a costar un costo aparte. Esto se está simplificando en una elección judicial donde se está aplicando dos elecciones, dos consultas. Uno es la elección judicial y el otro es el referéndum nacional. Dialogando con el pueblo, retornábamos a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, las RPOs, en este día sábado, muy tempranito, para que usted pueda analizar las preguntas, las consultas y los temas de agenda que se han dado en esta semana. Algo que se ha dado muy fuertemente en los medios de comunicación ha sido las preguntas que ha hecho el presidente del Estado. Son 4 y las vamos a analizar junto a nuestros invitados, las 4 consultas que tienen que ver en lo social, en lo político y en lo económico, que es muy importante. Pregunta número 1, y se las voy a lanzar así a nuestros 2 panelistas. ¿Está usted de acuerdo en la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? La respuesta es sí. No. ¿Cómo podemos interpretar esta consulta? Voy a empezar junto a Martín, porque esto tiene que ver en lo político, social y todo es una cadena para que esto se pueda entender. Martín, en las preguntas que ha mandado el presidente al tribunal. En primer lugar, estamos viviendo una coyuntura muy política, donde la constitución política del Estado se la puede entender de distintas maneras. Esto ha provocado que algunos líderes políticos pretendan ser presidentes nuevamente, o pretendan ser candidatos nuevamente a postular a ser para candidatos para presidentes. Entonces, como hay muchas lecturas de la constitución política del Estado y todos lo están leyendo como quieren leerlo, la gente realmente no está entendiendo bien lo que la constitución dice. Y se necesita mayor asertividad. Creo que es lo que busca el referéndum. El referéndum específicamente busca que la gente esté segura de que va a haber un compromiso del Estado para que haya una reelección, para que uno pueda ser presidente y puede ser discontinuamente una vez más. Eso creo que es clarito lo que dice el referéndum. Entonces, de esta manera se evitaría que algunos líderes políticos que ya han sido presidentes más de 3 veces vuelvan a postular y evitar problemas políticos. Lo que se está tratando de hacer es que Bolivia entre en una crisis política muy fuerte que le genere efectos sociales y económicos. La disputa por el poder, la disputa por la alta politización de la economía, de la sociedad, este tire y afloje de varios bandos ha generado ya una inestabilidad social muy fuerte. Y más que se empiece a entrar en una discusión de quién o cómo tú comprendes la Constitución desde tu forma de leerlo, va a generar aún más problemas políticos. Recordemos que el 21F, la famosa bandera del golpe de Estado, ha sido generada precisamente por este tipo de hechos que no se han hecho caso precisamente a lo que se arrojó un referéndum, ¿no? Lo que se trata de hacer en este referéndum es decir, miren, pueblo boliviano, hay esta consulta, vamos a permitir que sea una elección de esta manera, ¿sí o no? El pueblo dirá pues sí, o el pueblo dirá no, ya decide. Si una vez se decide, ya la lectura que la gente haga de la Constitución ya no va a ser política, sino va a estar regida la voluntad popular. Entonces creo que eso es lo que está buscando, porque hay que evitar, yo creo que polarizar nuestra coyuntura. Nuestra coyuntura ya está politizada, está polarizada, pero llegar a estos grados del tema de las elecciones, de cómo entender la Constitución, va a empezar a generar mucho más malestar. Esto va a acabar, te aseguro, que va a acabar en bloqueos, y los bloqueos van a acabar en un perjuicio económico, algo que Bolivia no se puede dar el lujo por este tiempo. Muy bien. Es la lectura de la primera consulta que hizo el presidente, y vamos a ir con la misma consulta a Franklin. ¿Cómo se tiene que interpretar esta primera pregunta? Porque las juventudes
y las personas, los nuevos votantes, también van a tomar una decisión si esto procede este próximo 1 de diciembre. Franklin, ¿cómo interpretamos esta primera pregunta planteada por el presidente? Bueno, esta pregunta es clara, ¿no? No hay donde chiparnos ni cómo perdernos, ¿no? Esta pregunta de este referéndum ya se hizo el 21 de febrero del 2016 y todos los jóvenes, incluyéndome a mí, que quizás éramos menores de edad, pero estamos conscientes, ya hemos pasado por todo esto, ¿no? Y ahí, ahí también se pretendía modificar la Constitución. Aceptabas o rechazabas la repostulación, tanto del presidente como del vicepresidente. Y todo el mundo sabemos que el 52% le dijo que no. Y que después, incluso dijo Evo, en uno de sus discursos, cuando vio el resultado, dijo: vamos a aceptar la decisión del pueblo boliviano, porque esto se trata de democracia y somos respetantes de la democracia. Eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al año siguiente, el 30 de noviembre, sale nuevamente Evo Morales y dice: estoy habilitado para repostularme para las elecciones de 2020, 2025. No, ahí está la gente, ahí se molestó la gente. Incluso no nos olvidemos que Álvaro García, el vicepresidente, él dijo, ante la conferencia de prensa, dijo que él no se iba a repostular. ¿Por qué? Porque el mismo vicepresidente, mano derecha de Evo Morales, reconoció la decisión del pueblo boliviano, que el pueblo boliviano le dijo que no, que ya era inconstitucional volver a repostularse, y que si él iba a seguir con su terquedad y no iba a respetar un referéndum que fue de forma más democrática, que se llevó a las urnas y cada persona fue y dio el voto secreto, y lastimosamente ganó el no lo quería. Él directamente dijo no. Primero aceptó y luego dijo no. Por su ambición, por su angurria, sabemos lo que pasó el 21 de febrero, bajo la bandera, ¿no? Que fueron entre el 10 y el 20 de noviembre del 2019. Todos sabemos muy bien, por su terquedad de él, ¿qué pasó? Miles de dirigentes, cabezas, han sido correteados, avasallados, diputados, sus casas quemadas, autoridades sacadas de las greñas, pintados. Todo esto se vio a nivel nacional. Y esto se pudo haber evitado si es que Evo Morales iba a respetar su palabra, que él dijo de respetar el voto y la decisión del pueblo boliviano en ese referéndum. Pero no lo hizo. Y a causa de eso tuvimos un golpe de Estado, miles de personas huyeron, hubo muertos, incluso aquí en las muertes, aquí en el Alto, en Sencata se acaba. ¿Por qué? Por la angurria de poder de una persona. Yo creo que el pueblo boliviano va a volver a decirles que no, nuevamente. Y esperemos, como dijo el compañero, que ya esto sea definitivo y que le quede claro a Evo Morales y a toda su cúpula de que ya no pueden repostularse. ¿Por qué no ponen a otro candidato? Hay varios que están sonando, que lo pongan a ellos. ¿Por qué solamente decir soy yo el único? Soy el Mesías, básicamente es lo que dicen. Es Evo o nadie. Hay varios líderes, hay varios jóvenes que se están haciendo ver. ¿Por qué no ponen uno de ellos? ¿Por qué tanto quieren centralizar todo el poder? Bien. Franklin Terrazas, de las Juventudes del Beni y del MAS. Martín, esta pregunta número 1, que tiene que ver con la reelección, no solo de Evo Morales, sino de cualquier persona que intente en ese cargo de presidente y vicepresidente repostularse más de lo que manda la Constitución, pero en este caso, en este 2023-24, ¿cuánto le está costando esta repostulación económicamente al país? Eso referido principalmente a que este 2024 hemos iniciado con bloqueos, con marchas, con cortes de vías y algunos cortes de vías bastante politizadas, pero eso pasará su factura en lo político, pero también tiene su repercusión en lo económico, Martín. Mira, para responder bien eso hay que hacer una contextualización. Esto viene desde el 2022, cuando hay la separación de Morales del proyecto político. Morales se inicia su propio proyecto político. Este año, el 2022, tuvimos un superávit comercial, hemos batido los récords en venta de exportaciones, 13.654 millones de dólares. Y Morales dijo textual:
Bolivia está en crisis económica. Y eso fue muy, muy fuerte, porque ahí se armó una nueva oposición. Una nueva oposición que dio luces a una oposición perdida, a una oposición lastimosamente que no tenía norte. Pero Morales empezó a hacer una oposición desde adentro. Y esto se considera dentro de los temas históricos las peores oposiciones. Y han sido recapituladas en la historia mundial como las peores traiciones, porque son las puñaladas por la espalda. Estamos hablando de que Morales desde adentro ha empezado a destrozar todo lo construido en 14 años. Y lastimosamente, para sacar a la luz, han empezado a salir temas de ineficiencia en su gobierno. Altísima ineficiencia, falta de exploración, desbarato de las reservas internacionales netas. Y hay muchas preguntas que quedan en el aire y que hay que ir contestándolas poco a poco, ¿no? Pero el 2023 ya es una oposición declarada al estado que estamos viviendo ahorita, al gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Dónde empiezan los bloqueos? Hemos tenido casi 2 meses de bloqueos el 2023, hemos perdido alrededor de 2.500 millones de dólares. Pese a eso hemos tenido exportaciones, 11.018 millones de dólares en exportaciones. Si no hubiéramos tenido 2 meses de bloqueos políticos, hubiéramos tenido un superávit comercial por 500 millones de dólares, hubiéramos llegado a 12.000 millones de dólares, las importaciones llegaron a 11.500 millones de dólares. Entonces, hubiéramos llegado fácilmente a 12.000 millones de dólares. 2023, bloqueo de los 36 días. Exacto. Entonces, el 2023, el cierre de año, hemos cesado más o menos con 11.000 millones de dólares, ¿no? Si no hubieras tenido días de bloqueo, hubieras tenido un superávit comercial de 1.000 millones de dólares. Y eso es lo complicado. Ese es el primer costo. Es la primera factura que le pasa a la economía boliviana. 1.000 millones de dólares perdidos en exportaciones. No solo privados, sino públicos. Ojo, es la primera factura. La segunda factura, en el contexto en América Latina, todos los países tienen déficit comercial. Todos los países tienen una iliquidez de dólares por la subida de tasas de interés, la transferencia de la deuda pública norteamericana a los países periféricos. Esto ha provocado serios problemas en la gobernabilidad. Hay un montón o infinidad de medidas que se pueden aplicar. Nosotros aplicamos medidas del mercado interno para sostener esto. Pero nos viene la iliquidez de dólares. Y esto se empieza a politizar como una bandera que utiliza Morales. ¿Esto qué ha costado? Ha costado lo que estamos viviendo en el 2024. Se ha politizado tanto, se ha generado tanta incertidumbre que la gente ha perdido la credibilidad frente a su moneda, primeramente, y después ha empezado a sobredemandar dólares. La sobredemanda de dólares que ha provocado el colapso del sistema financiero en el tema de divisas. Los importadores y exportadores han dejado de contar con estas divisas y sí ha empezado a aparecer un mercado del dólar paralelo, que el cual estaba controlado ya con el primer diálogo. Este primer diálogo que había generado 3 meses de superávit comercial, que estaba interesante, parecía que se iba a solucionar el problema de las divisas, pero tuvo que venir el golpe de Estado fallido. A mi modo de ver, un golpe de Estado a la economía del país. Ahora hay que preguntarse quién realmente le interesaba dañar la economía del país. Hay muchos actores. Aquí hay una alianza muy fuerte entre Mesa y Evo Morales. Es la nueva oposición liberal del país. Tenemos a un Camacho que va por detrás, ganando adictos que vayan a gente que le siga, pero siempre golpeando la gestión económica. Después del golpe de Estado fallido, hemos tenido una elevación inusual del dólar en el mercado negro paralelo de 15 bolivianos. Pero sostenido ¿en qué? En la incertidumbre, en la politización y en el manejo de una mediatización con verdades a medias y muchas mentiras. Ese dólar paralelo creció en eso. Creció en puro discurso de mediatización de actores políticos y mediáticos. Entonces, una vez que el Estado
empezó a encaminar un diálogo, empezó a generar una serie de diálogos, primero con los movimientos sociales explicándoles el problema, para que los movimientos sociales, las bases, den luz verde a las reuniones con empresarios, con productores, con agro, con el empresariado agrícola de Bolivia, para implementar biotecnología, liberar las exportaciones y todas las medidas que se han tomado. Este dólar paralelo, basado en la mentira, ha tendido a caer. Ha tendido a caer porque no está solventado en nada, está solventado en la especulación. Mientras que nuestro dólar oficial está solventado en los indicadores económicos que tenemos y en políticas claras de mantenimiento, que es el mercado interno. Entonces, en costos generales estamos hablando que a Bolivia le ha costado más de 2.000 millones de dólares, porque este año hemos perdido 1.000 millones de dólares más con los bloqueos que hemos tenido a principios de año, en febrero, que son 16 días. Estamos hablando más los 2.000 millones de dólares del año pasado, son 3.000 millones de dólares en lo económico, pero el costo más alto es que Morales ha empezado a jugar con la economía de la gente, ha empezado a jugar con la vida de las familias bolivianas, ha empezado a jugar con todo lo construido en un proceso de cambio de años, con el sacrificio de la guerra del gas, con el sacrificio de la gente que ha luchado por la nacionalización, por la nueva constitución política del Estado, por triunfos claves que lo han construido los movimientos sociales, por esta nueva industrialización que la ha arriesgado, por la sustitución de importaciones, por el nuevo plan de exploración. Entonces la pérdida política es incontable, y eso es culpable específicamente el señor Evo Morales y todos sus aliados, Carlos de Mesa, Camacho, Marinkovic, toda esa cúpula que quiere que Morales sea candidato. ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder al gobierno y hagan las medidas de ajuste que quieren hacer, vendan al país, al FMI, vendan los recursos naturales a las transnacionales, vivamos lo que hemos vivido el 2000, el 2001, con la crisis famosa del 2001 en el gobierno de Tuto Quiroga, donde Tuto Quiroga se lo ha faseado todo el dinero de las AFPs, y el Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2002, ha hecho un impuestazo para recobrar el dinero de las AFPs. Eso quiere que vivamos nuevamente Morales, por eso está apoyando a la nueva derecha liberal. Muy bien. Martín Moreira, analista economista, que nos da toda esta recapitulación desde el año 2022, donde hemos perdido más de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo le explicamos eso en sencillo, querido Franklin, a las juventudes? Porque las juventudes están guiadas por redes sociales, TikTok. Hace poco se salió un informe que de cada 10 publicaciones en TikTok, 4 son falsas, con contenido completamente direccionado, falacias, mentiras y con contenido netamente político. ¿Cómo explicamos a las juventudes esta situación de que, si bien existen bloqueos en primera escena, tiene su contraste y su secuela económica, Franklin? Sí. Bueno, no, como sabemos, hoy en día las tecnologías, específicamente las redes sociales, encuentras de todo. Encuentras información de primera mano, pero no sabes si realmente es respaldado bajo un argumento técnico o es básicamente direccionada hacia un partido, ¿no? En este caso, una forma de contrarrestar la desinformación son estos espacios que se están abriendo. Estos espacios donde hay personas preparadas, personas con técnicos que se puedan hablar, dialogar, y específicamente la participación también de los jóvenes. Sí, los jóvenes tenemos que ser partícipes. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día todos estamos relacionados con las redes sociales, todos somos amigos, tenemos amigos acá a nivel nacional, internacional. Y la información que yo obtengo, que yo miro mediante las prensas o canales, digamos, ¿no? Básicamente los canales, cuando hacen entrevistas, se basan argumentos técnicos y estadísticos, se respaldan, no pueden ir y hablar cosas que no son, se tienen un respaldo. Y yo creo que aquí debería haber más espacios directamente como socialización de información, específicamente en las redes sociales, que maneje no directamente el Viceministerio de Comunicación, pero sí los canales.
ellos tienen que dar a conocer realmente y brindar una información confiable a los jóvenes, porque los que desinforman mayormente son páginas creadas por los famosos ciberyuncos que dicen. Ajá. Ellos agarran una información, lo tergiversan a su convenio de ellos. Ya directamente dicen, no, mala gestión de Lucho, pero ya no hablan de lo que está causando todas esas pérdidas, de los bloqueos, ni siquiera pues dicen el por qué el bloqueo. Directamente dicen, bloqueo porque estamos en contra de Lucho. Pero ni siquiera dicen por qué están pidiendo. Cuando hubo este bloqueo, el tema de los transportistas, ¿qué pasó? Se hicieron mesas de diálogo durante varios días, ¿no? Y se llegó a un acuerdo. Pero aún así, ciertos sectores pequeños, minoritarios, seguían bloqueando. En el Beni, por ejemplo, seguían bloqueando, literal, 16 días bloqueando. Y era un grupo minúsculo, pero como un pequeño grupo siguen jodiendo. Aún así que la Cámara Nacional Boliviana de Transporte había dicho que ya no, que se iban a levantar. Pero ese pequeño ahí con fines políticos seguía jodiendo a un departamento entero. Yo creo que hay que informar bastante. Yo creo que aquí ustedes como medios de comunicación y los jóvenes tenemos el deber de informar a los demás jóvenes, compartiendo en las redes sociales, compartiendo en TikTok, hoy en día es muy visto, Facebook, brindando información fidedigna a los jóvenes. Muy bien. Franklin Terrazas, de las Juventudes del MAS en el departamento del Beni. Seguimos analizando las preguntas lanzadas por el presidente hacia el Tribunal Supremo Electoral, que va a tener su proceso para poder llevar adelante un referéndum este próximo 1 de diciembre. Martín, la pregunta 2 y 3, ¿se tiene que analizar de forma conjunta o de forma distinta? La reiteramos. ¿Usted está de acuerdo con mantener la subvención de la gasolina especial? Actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional, se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3 es, ¿usted está de acuerdo con mantener la subvención al diésel como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y los bolivianos, y al tener un precio mucho más bajo que el internacional, se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible? Son las preguntas número 2 y 3. Y la respuesta me la va a dar Martín después de esta pausa. Si la tenemos que analizar de forma conjunta o de forma separada, por qué la gasolina por una consulta y el diésel por otra muy distinta. Los ámbitos son muy distintos, tanto en el ámbito rural como urbano, y vamos a tener el análisis. Estamos Dialogando con el Pueblo. A la pausa respondemos la pregunta 2 y 3 y estamos también con la pregunta número 4. Dialogando con el Pueblo, estamos a través de la señal de Red Patria Nueva, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, de la misma forma, el periódico Ahora el Pueblo, que lo refleja cada domingo, las notas importantes que emitimos cada día sábado a partir de las 8:30 de la mañana. Martín, antes de la pausa hacíamos esta consulta. La pregunta 2 y 3. La 2, que tiene que ver con la gasolina especial, y la 3, que tiene que ver con el diésel. La tenemos que analizar estas dos preguntas de forma conjunta, por separado. ¿Por qué el presidente mandó por separado estos dos carburantes? ¿Cuál implica esto en lo económico? Mira, querido Marcelo, aquí hay dos salidas. Tenemos dos salidas como bolivianos. Es una que se quede la subvención a la gasolina, que se quede la subvención a los carburantes, y hay otra que se saque la subvención. No hay otro norte. Como ves, las preguntas son preguntas cesadas. Sí queremos que se quede la subvención o no queremos que se quede la subvención. Eso creo que es la idea principal, ¿no? Si nosotros optamos porque se quite la subvención, tenemos que estar conscientes como bolivianos que vamos a tener un encarecimiento del 100% de todos los productos y servicios. ¿Por qué te digo? Porque el precio está rondando los 3.72 más o menos, el precio internacional es 8 bolivianos, 8.40, el precio que se vende normalmente la gasolina en otros países, o el diésel, va de la mano.
Entonces, tienes un encarecimiento del 100%. ¿Esto qué significa? Que tu poder adquisitivo, tu salario va a ser cercenado a la mitad. ¿Ya? Y el reacomodo primero va a haber un reacomodo del tema inflacionario y luego va a venir un reacomodo del salario para poder igualar el gasto con la gasolina, tu tema salarial, para poder equilibrar en algo tu poder adquisitivo. Pero esto va a demorar por lo menos unos 5, 6 años. 7 años tal vez. 7 años de problemas económicos para las familias más vulnerables. Estamos hablando para la gente que tiene salarios reducidos, para la gente que no tiene mucho acceso a fuentes de trabajo muy estables, ¿no? Ellos van a cargar la deuda pública. En otras palabras, vamos a agarrar y les vamos a pasar la deuda pública a las clases vulnerables. Y claro, el déficit fiscal va a caer al piso, ¿no? Es el beneficio. Bolivia no va a tener este gasto. Y a mí, ahí me sale una pregunta a mí, que quisiera respondérmela, pero me lo vas a responder en el tiempo. ¿Qué van a hacer con ese ahorro, no? Es la pregunta, ¿qué van a hacer con ese ahorro? Bueno, la segunda es que se quede la subvención. Bueno, la subvención se queda, pero como todos tenemos que tener en cuenta en este momento, si votamos, yo quiero que se quede la subvención, tenemos que estar conscientes de que va a haber un gasto público. Fuerte y que podemos tener problemas económicos cuando las exportaciones o los precios caigan. Tenemos que estar conscientes de eso, porque es una decisión ya de nosotros, que implica muchas responsabilidades. Una de ellas es la conciencia en el gasto público. La segunda es que nosotros tenemos que ser quienes miramos o quienes vamos a hacer el control social. Si vemos hidrocarburos, contrabando, tenemos que denunciarlo. Si vemos hidrocarburos yendo a minería ilegal, tenemos que denunciarlo. Si vemos gente que acopia hidrocarburos en su casa, carburantes en su casa, tenemos que denunciarlo. Porque al final de cuentas nos están preguntando, ¿ustedes quieren mantener? Y si nosotros decimos que sí, también implica una responsabilidad como ciudadanos. Una responsabilidad que va a haber un gasto público, que tenemos que hacer control social, que tenemos que apoyar lo que estamos decidiendo como país, ¿no? Y también hay una responsabilidad estatal. ¿Cuál es la responsabilidad estatal? Es que se implementen medidas para la reducción de la subvención. Ahí están los biocombustibles. El Estado ya lo ha planteado. Entre el etanol y el biodiesel son 690 millones de dólares que se va a reducir la subvención. Es un buen punto. Otro punto que es interesante es dar el certificado de libre importación a los privados, y esto también te baja la subvención. Otra medida que ha sido aplicada desde el 2021, que es la exploración de nuevos campos petroleros. Por ejemplo, Mayaya, cuando esté produciendo ya, va a generar 1.200 barriles de petróleo día. Y recordemos, de cada barril de 159 litros salen 80 litros de gasolina, 40 de diésel y 20 de full jet. Entonces, esos son procesos que te van a ayudar a bajar la subvención, pero igual va a haber gasto público y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces creo que ahí están las dos medidas que le está planteando. A mí me sorprende cuando escucho a algunos políticos como el señor Carlos de Mesa o el señor Tuto Quiroga o el señor Evo Morales, al final de cuentas, que ha pedido que se anule la subvención. Ellos plantean que se anule la subvención, que se hagan medidas de ajuste, pero no te proponen ninguna solución real a problemas coyunturales. Ya quito la subvención, ¿qué te voy a dar, pueblo? Para que puedas vivir, porque todo se va a incrementar al 100%. Los alimentos van a crecer al 100%. Los servicios van a crecer al 100%. ¿Qué te doy yo como político para que tú puedas vivir? Ya te voy a aplicar medidas de ajuste. Claro, el Estado va a estar bien, y nosotros, ¿dónde quedamos nosotros como pueblo? Yo me voy a remitir a un dicho, a una frase histórica, filosófica. Montesquieu decía, el Estado está para generar bienestar al pueblo. El pueblo no tiene que generarle bienestar al Estado. La obligación de nuestros gobernantes es buscar soluciones coyunturales para que nosotros, con el concurso de todos los ciudadanos, podamos disfrutar de estas soluciones. Y una de ellas son cambios, por ejemplo, la introducción del biodiesel, esto de la liberación de importaciones, hacer mayor exploración, invertir en empresas públicas, ir a la industrialización, invertir en tus recursos naturales estratégicos.
Esos son cambios estructurales y sostenibles en el tiempo. No lo que te dice la derecha, que te dice, voy a hacer ajuste, que ya no va a haber gasto fiscal, nuestro Estado va a estar bien, nos vamos a prestar 10.000 millones de dólares del FMI. Con esos 10.000 millones de dólares del FMI vamos a poder tener dólares los importadores y los exportadores, porque a la gente que vive día a día les van a pagar en bolivianos. En bolivianos, una moneda que lo van a devaluar para que los que están exportando, los que tienen los medios de producción, sigan ganando dinero en dólares. Ojo, en dólares. Entonces estamos en una coyuntura muy complicada, donde el pueblo tiene que decidir qué es lo que quiere. Porque cuando se retire la subvención, uno va a haber estabilidad en el Estado. Vamos a tener menor gasto público, sí. Pero el incremento va a ser el 100% de los alimentos. Vamos a vivir un proceso inflacionario muy fuerte. Esperemos no llegar a un proceso de hiperinflación. Luego de eso se va a controlar con un préstamo internacional de dinero del FMI, porque ahí no va a haber ninguna respuesta, no va a haber banco de desarrollo que te salve. Va a venir directamente el FMI a decirte, hermano, aquí está la plata y vamos a estar condenados 100 años a pagar una deuda para poder sostener un Estado que no nos va a generar bienestar y al contrario, nos va a sacar todas nuestras industrias, las va a negociar, va a hacer medidas de ajuste, va a empezar a despedir gente. Es una bola grande. Y esto es Argentina en Bolivia, con medidas de ajuste y yendo al Fondo Monetario Internacional. Lo que plantea el Estado, en otras palabras, te está planteando el Estado elegí boliviano. Por ejemplo, cuando el Estado dice necesito 3.000 millones de dólares para pasar este impasse, muchos analistas y políticos dicen vamos a la FMI. No es la respuesta. El Estado le dice no, vamos a ir a bancos de desarrollo. ¿Por qué bancos de desarrollo? CAP, Banco Mundial, BIP, Exim Bank, Fonplata y entre otros. ¿Por qué? Porque estos bancos te prestan dinero para infraestructura. Y cuando hay algunos políticos malintencionados que dicen, pero ese dinero ya está dedicado a esa casetera. La idea es que el dinero entre en dólares, sea transferido al sistema financiero. En este sistema financiero va a transferirlo a los diferentes municipios o gobernaciones donde se tiene que ejecutar este proyecto en bolivianos. Porque en Bolivia todo se paga en bolivianos. Y los dólares entran a circular al mercado a través del sistema financiero. Y tenemos la liquidez que necesitamos. Eso es lo que se busca con estos préstamos. Por eso cuando te empiezan a maquillar la cosa y decirte, no, ese préstamo, ¿cómo va a utilizar el dinero de las caseteras? No se está utilizando. Lo que se está haciendo es inyectar dólares al sistema financiero para que salgan los bolivianos para el pago de los distintos costos de construcción de estas. Y hay una supervisión de los bancos de desarrollo sobre la construcción de infraestructura. Es una solución de productividad. No es lo que quieren los opositores, empezando de Morales y terminando en Camacho, de ir al FMI, vender al país y estar endeudados por 50 años pagando una deuda que va a ir creciendo cada día. Martín Moreira, analista economista, que nos explica el alcance de estas dos consultas. Pero Martín, en esta situación y diferenciación del presidente entre la gasolina especial como una pregunta y el diésel como otra, ¿no se puede tomar por lado de importancia? La gasolina, que es un poco más usada en ciudades intermedias, ciudades capitales, y el diésel destinado para el agro, maquinaria, otras producciones destinadas principalmente al alimento, Martín. Mira, cuando tú ves la pregunta de referencial, una de gasolina especial y otra de diésel, lo que te está preguntando realmente el Estado está diciendo, nosotros en la gasolina podemos subvencionarla. ¿Por qué? Mira, con el etanol hemos llegado a subvencionar casi ¿cuánto? Hemos bajado 240 millones de dólares la subvención en gasolina. En el tema de producción, como nuestro petróleo es más liviano, pero llegamos a producir una buena cantidad de gasolina para el consumo del mercado interno. Se han planteado 2 gasolinas más y creo que es sobrellevable el costo de la gasolina subvencionada. El diésel es una carga muy pesada. Realmente el diésel es una carga muy pesada por el tráfico del mismo. Mira, del 100% de que se desvía actividades ilegales, solo el 20% va al contrabando. El 80% se va a minería y a narcotráfico del diésel. Estamos hablando de una cantidad importante de hidrocarburos que fugan, que no necesariamente se van por contrabando de nuestras fronteras, sino se están yendo a estas actividades ilegales. Entonces, ¿tú qué podrías hacer? Si nosotros mantenemos la subvención del diésel,
eliminarías a estos parásitos que tenemos rodeando nuestra subvención, porque son parásitos, los contrabandistas son parásitos. Entonces, ¿qué tenemos? Pero le quitamos la subvención. Bueno, ya, no va a tener subvención el diésel, porque los mineros, los agropecuarios, eso nos va a encarecer en el tema del transporte. Y nos va a encarecer en todo, es una alza del 100%. Si el transporte sube al 100%, todo sube al 100%. O sea, por eso es clara el norte es claro. ¿Quiere subvención? ¿Sí o no? Y tiene que ser para ambos. O si no, para la gasolina, ya podemos decir, ya la gasolina te va a encarecer un poco el mercado, sí te va a encarecer, pero igual vas a tener un costo social. Cualquier tipo de subvención que se quite va a tener un costo social y va a tener un costo inflacionario, y eso tenemos que estar conscientes. Pero por otro lado, vamos a tener menos gasto público. Y yo te hago la pregunta, ¿y en qué se va a gastar lo que vamos a usar? ¿Nos van a dar más plata? ¿Se van a crear más fondos, más trabajos? ¿Van a invertir? Un gobierno social como Luis Arce tal vez lo haga. ¿Pero un gobierno liberal lo hará? Esa es la pregunta que tenemos que cuestionarnos también cuando vayamos a votar, queridos. Porque realmente tenemos que cuestionarnos eso. ¿Quién al final va a ser beneficiado? ¿Yo le tengo que dar bienestar al Estado o el Estado me tiene que dar bienestar a mí? Creo que son preguntas claves. Y creo que el referéndum te está diciendo, oigan, si mantenemos las subvenciones a los hidrocarburos, si mantenemos estas subvenciones, va a haber un costo social, pero es un costo de un déficit fiscal. El Estado va a tener que conseguir dinero para pagar este déficit fiscal. Va a haber un gasto, o sea, ya tenemos que estar preparados. Pero si nosotros somos que queremos lo mejor para el Estado, que el Estado tiene que fortalecerse, claro que nuestro Estado tiene que fortalecerse, pero no traspasando de la deuda pública a nosotros. Entonces creo que esa es una posición mía muy cesada, pero te las pongo con datos y te las pongo con cosas que sí van a pasar. Pero si quitamos la subvención, también hay cosas buenas. Claro, vamos a tener menos déficit fiscal, vamos a tener, no sé si mayor inversión, depende del gobierno que nos toque. Si un gobierno que quiere invertir y hacer crecer el país, bueno, va a invertir. Si un gobierno como el de Yanine Áñez, que se ha sacado $1.700 millones en 8 meses, o el gobierno de Morales, que del 15 al 19 ha gastado $11.500 millones, no sé en qué, porque teníamos exportaciones. Entonces creo que son preguntas que también nos tenemos que hacer a la hora de ir a dar nuestro voto. Y está muy abierto, ¿no? Creo que esto necesita mayor análisis, necesita mayor sociabilización, y para que la gente se entere qué son los costos que tenemos que pagar, porque las dos preguntas, sí o no, las dos respuestas, sí o no, perdón, cualquiera de las dos respuestas tiene un costo social. Bien. Martín Moreira, analizando acá en el programa las preguntas planteadas por el presidente para el referéndum en el 1 de diciembre. Voy con la misma consulta a Franklin. ¿Cómo podemos entender estas dos preguntas? Las juventudes, las poblaciones un tanto más rurales. ¿Cómo has visto el impacto de esta noticia también llegando hacia las comunidades un tanto más alejadas de las ciudades capitales, Franklin? Bueno, la pregunta es clara, ¿no? Para ambos, si mantenemos la subvención o lo quitamos. Ya explicó el compañero los beneficios que vamos a tener si es que lo quitamos y si es que lo mantenemos también, ¿no? Pero hoy en día esta pregunta de que si mantenemos o quitamos la subvención no es algo de extrañarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya se vino desde el 2010, que cuando Evo salió no sé a dónde, queda Álvaro García Linera y promulga mediante un decreto supremo la incrementación casi del 80% de la gasolina y el 75% creo del diésel, o al revés. Y ahí se produce el famoso gasolinazo. Las marchas, protestas, incluso hasta la misma COP que estaba aliado de Evo Morales, sale, ¿no? Pero llega Evo Morales y dice no, vamos a mantener la subvención. Pero ahí él fue el primero que nos dice que la subvención es dañina para el país, que tenemos básicamente la gasolina, el segundo, Bolivia ocupa el segundo lugar en toda Sudamérica
de la gasolina y el diésel más barato, literal, es el más barato. Primero está Venezuela, sabemos que Venezuela tiene bastante, ¿no? Pero aún así Venezuela hasta 120 litros de pelo subía a $0.5. Y nosotros venimos hace años de abundancia y nunca vos podías comprar hasta de 200 litros. Y nunca te decía el Estado que va a subir. Se mantenía el mismo precio. Pero desde el 2010 ya sabemos que la subvención es algo que nos está afectando bastante como al país y a todos los bolivianos, ¿no? Y sabíamos que esto tarde o temprano se iba a reventar, peor con la negligencia que hubo en la gestión del presidente Evo Morales en ese entonces, que no se hicieron las exploraciones de pozos petrolíferos, no se hicieron nada, no se hizo un avance. Se quedó directamente ahí administrando lo que ya estaba y derrochando toda la plata cuando deberíamos haber aprovechado la abundancia que tuvimos de los recursos que teníamos y proyectar nuevos estudios, nuevas perforaciones, pillar nuevos lugares. Como ha hecho el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, encontró Mayasa, un gran descubrimiento, el tercer pozo más grande que vamos a tener en Bolivia, ¿no? Pero la gente, como iba a tu pregunta, ya sabe, y sabía de esto el tema de la subvención. Ahora incluso ya se puede ver tipo debate, donde hay personas que dicen, sí, quiten la subvención, ya quiten, porque nos está haciendo un daño, un perjuicio a los países, ¿no? Pero también preocupa por el sector rural. Personas que, como comentó el compañero, personas que viven del día a día. Se quita la subvención, se va a aumentar todo de precio. Pero cuando pasó el gasolinazo, y eso que ni siquiera quitaron, solo promulgaron el decreto supremo, desde ahí subieron todos los precios, hasta hoy en día se mantienen algunos precios. No han vuelto a bajar. ¿Vio? Ahora que se lo quite, va a haber un incremento fatal. Donde la gente tiene que... También nosotros como personas de la ciudad que vivimos, ¿no? Quizás algunos tenemos trabajo, algunos no, algunos estamos estudiando, pero la calidad de vida que tenemos cada boliviano es muy diferente a la área rural. Y no nos olvidemos que el área rural también aporta bastante al país, el sector productivo igual, ¿no? Nosotros como ciudadanos de la ciudad no podemos decir, como área rural específicamente, sector urbano, no podemos decir que nos interesa a ellos, nosotros que suban, nosotros tenemos las posibilidades. Y me parece acertada que esto se tome en un referéndum para que así todo el mundo seamos partícipes de tomar una elección desde nuestro punto de vista. Franklin, ¿cómo se recibiría la petición de varios sectores de que mañana aparezcamos, bueno, una decisión arbitraria, directa por parte del gobierno y que mañana aparezcamos con una gasolina más cara? ¿Cómo crees que reaccionaría la población? ¿Con el referéndum o sin el referéndum? Sin referéndum. No. Sin el referéndum va a volver a pasar lo que pasó en el 2010 con el gobierno de Evo. La gente se va a enojar. ¿Por qué? Porque no va a saber por qué está subiendo. Le dice subvención, pero no va a entender qué es la subvención. Porque ellos creen que supuestamente si nosotros compramos, digamos, el litro de gasolina en otros países está hasta $1, está en Uruguay, que es uno de los más caros, 1.5 ya. Nosotros tenemos 0.5, ¿no? La mitad. Ahora que lo dupliques el precio, la gente no va a entender. Dice, no, si estaba ahí barato, no. No va a querer, se va a enojar y van a salir. Lo bueno de este referéndum es que automáticamente ya, de forma indirecta, te hace buscar en internet. Hasta personas mayores agarran sobre ¿qué subvención? Y se enteran que la subvención viene desde el 2004. Ya venimos con el tema de la subvención. ¿Y cuánto daño hace el país? Y también cuántos nos estamos beneficiando gracias a la subvención. Por eso la economía se está manteniendo. La subvención se hizo para mantener la economía boliviana, el pueblo boliviano, cada uno de los bolivianos. Ajá. Se quita eso y realmente la gente no creo que lo tome muy bien. Algunos sectores, ¿no? Bien. Martín, nos queda poco tiempo. Vamos a ir directamente a la pregunta 4, que también tiene que ver con lo económico. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024? El impacto en la economía, Martín. En primer lugar, creo que es una interesante pregunta que hace el Estado, que dice que no quiere dañar a los departamentos más pequeños, ¿no?
porque sabemos que Santa Cruz, La Paz y Cochabamba van a crecer dos diputados, casi La Paz, Santa Cruz 2 diputados, esperemos que La Paz 2 y Cochabamba tener 1, ¿no? Entonces, según la Constitución Política del Estado, dicta que los departamentos que han decrecido o han crecido poco van a perder diputados. Ahí está Oruro, que tiene 9 diputados, Chuquisaca 10, Tarija 10, Trinidad y Cobija, que están por 11 o 9 y 9 igual, sí. Ellos van a perder escaños. Entonces, lo que plantea la pregunta en el referéndum es decir, vamos a mantener los escaños o la representatividad de cada región dentro de la Asamblea Plurinacional, y a los departamentos que han crecido se les vamos a aumentar la cantidad de diputados. Me parece coherente porque la población ha crecido, me parece coherente que haya mayor representatividad de la Asamblea Plurinacional. Esto va a representar un costo, claro, porque va a crecer el tema de el costo en el tema de sueldos y salarios, en el tema de la Asamblea Plurinacional, pero un costo que sí tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los departamentos más pequeños, aparte de que han decrecido poblacionalmente o que no han crecido mucho, van a perder representatividad. ¿Y esto qué implica? Que va a haber menos proyectos, que va a haber menos injerencia para que puedan jalar recursos a sus regiones. Entonces implica también pérdidas para ellos muy graves. Y el Estado está consciente de esto, ¿no? Y necesitamos que si estos departamentos pequeños también tengan la misma representatividad, no se les va a subir un diputado más, pero sí se les va a mantener los que tienen. Y eso me parece positivo. También algo que me parece muy positivo de esta pregunta es que no se va a politizar el asunto, que es algo que estaban esperando. Realmente estaban esperando los políticos politizar el asunto del tema de los escaños para generar una coyuntura difícil en el país, que igual afectaría lo económico, porque va a haber algunos departamentos que decir, no quiero que me bajen. Y un referéndum es totalmente democrático. Ahí vamos a saber cómo va a ser el tema específicamente de los escaños. Regresando a la pregunta anterior, la subvención está desde 1984. Ojo, tenemos casi 30 años, casi 40 años de subvención en el país. Y en todos los gobiernos que han pasado, ninguno se ha atrevido, Morales ha sido el que se ha atrevido, pero ninguno se ha atrevido a quitar la subvención. ¿Por qué? Porque es una medida social muy fuerte, pero muy fuerte. Y es para todos, es una medida para todos. Y la subvención siempre ha sido yo nunca lo he considerado como un gasto, siempre lo he considerado como una inversión. Ahora sí ya lo considero como un gasto desde el 2023, cuando se ha generado a través de actores mediáticos y políticos una sobredemanda. Es como el tendero de la zona, este ejemplo siempre lo utilizo, el tendero de la zona dice, hoy no va a haber pan. Y todos compran, ya no los 5 o 10 panes, compran 30, 40, 50 panes. Y los que llegan al final dicen, claro, el gobierno no está dando harina para hacer pan. Y lo mismo pasa con el diésel y la gasolina. Ha habido un juego mediático tan fuerte que ha generado sobredemanda. Mira, un dato, querido Marcelo, en los días donde ha habido más tensión de hidrocarburos, hemos llegado a gastar $10 millones por día en subvención. Eso es una locura. $10 millones gastar en subvención es una locura. Y sí, porque había una sobredemanda. Los contrabandistas han hecho de las suyas con nuestro carburante. Ahí también vemos la problemática de tener una subvención y tener una gasolina y un diésel barato. Son muchas implicancias que se tienen que analizar. Por eso el pueblo tiene que tener ahí la sabiduría. Yo creo que el pueblo tiene una sabiduría. Si va a decir sí a la subvención, en ese momento, que siga la subvención, en ese momento el pueblo va a estar decidido a hacer un control social. A eso tenemos que llegar. Y en el tema de los escaños, creo que lo mejor es lo que plantea el Estado. Nos liberamos de conflictos políticos y sociales, damos lo que necesitan a los departamentos más pequeños para que sigan creciendo con su representatividad, y espero que cumplan su función también los nuevos diputados y asambleístas, no como estos que están aquí trancando $1.000 millones en contra de sus regiones, ¿no? Eso también tienen que pensar la gente cuando vaya a votar a un candidato, que sea su vecino o sea el pariente que usted lo conoce, pero que sepa que ese señor se la va a ir a jugar por su región, no por su partido, ni por su línea ideológica o por sus pretensiones político-partidarias.
Martín Moreira. Contigo, Franklin, por favor, este análisis de la última pregunta, incrementar el número de diputados para que los que tienen no pierdan y para los que tienen mayor población tenga mayor representatividad. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, yo como veniano en sí, somos un departamento de los más chicos en población y que nos quiten representatividad no nos parece bien. Me parece acertada la propuesta del presidente Luis Arce Catacora que dice, ¿no?, que los departamentos que aumenten de población, obviamente van a aumentar escaños, que se les aumente, pero que se mantenga a los países chicos, que son básicamente Beni, Pando, Oruro y también Tarija. Tenemos 9, 8, 5, incluso Pando. Y ahora imagínense que esté creciendo bastante departamento. Lo que van a crecer sí o sí es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Son los 3 que siempre están. Este último va a crecer sí o sí Santa Cruz, sabemos. Quizás un poco más que La Paz. Cochabamba se va a mantener porque hay bastante migración. Y ahora no es justo que a los departamentos pequeños nos quiten representatividad. Está justo que nos mantengan la representatividad, y lo que dice el número de diputados de 130 que aumenten. Ir a aumentar unos 4, 6, 2 Santa Cruz, 2 La Paz, 1 Cochabamba. Está bien. A mi parecer sí estoy de acuerdo con la distribución de escaños. Muy bien. Es la posición que tenemos para presentarles a ustedes este fin de semana a través del programa Dialogando con el Pueblo de la fecha. Agradecemos a nuestros invitados, Martín Moreira, analista economista, también la doctora Ángela Gómez, directora departamental del Servicio Cívico del Ceres y La Paz, y a Franklin Terrazas, parte de las Juventudes del MAS y PCP. Con el compromiso, y usted pueda revisar y repasar este reprise a través de las redes sociales, en RPO Bolivia, en YouTube, en Facebook los encuentra para poder escuchar quizá mejor los conceptos, mejor las ideas que se han expuesto en este programa. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Han sido muy amables. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.